La historia que estás a punto de escuchar no comienza con un redentor, ni con un tirano. Comienza con cenizas, con los vestigios de un mundo que alguna vez nos perteneció, pero que ahora yace fuera de nuestro alcance. La civilización se desplomó hace siglos, no por designios superiores, sino por la obra de nuestras propias manos. Un cataclismo convirtió la Tierra en un cementerio de ruinas ardientes, y de esas cenizas emergieron ellos, los vampiros. No son espectros de leyendas antiguas, no son sombras acechando en callejones, son una estirpe nueva, y el Vaticano lo sabe. Europa está fracturada, el occidente sometido al dominio de la Santa Sede, el oriente bajo el yugo de un imperio vampírico que se hace llamar los Matusalenes. Entre ambos Inglaterra, o mejor dicho Albión, se mantiene en un precario estado de neutralidad. El equilibrio pende de un hilo. Las tensiones hierven bajo la superficie, y en la penumbra, una tercera fuerza manipula los acontecimientos. Los Rosenkreuz-Orden no buscan tronos ni alabanzas, solo la anarquía absoluta, y están ganando. En apariencia, el Vaticano ostenta el mando. En la realidad, es un campo de batalla. El Papa Alessandro XVII, un niño de espíritu frágil, ocupa el trono, pero el poder no está en sus manos. Francesco di Medici y Caterina Sforza son los titanes que dirigen esta guerra. Uno, comandante de la Inquisición, ansía erradicar a los vampiros sin contemplaciones. La otra, líder de la agencia secreta Aix, busca una tregua. Dos visiones enfrentadas. Dos senderos que jamás podrán cruzarse. Y entre ellos el padre Abel Nightroad. Los vampiros desprecian ese nombre. No se consideran criaturas de la noche. Se llaman a sí mismos Matusalenes. Para ellos los humanos son meros terrícolas. Su imperio, regido por una emperatriz, es la distorsión oscura de lo que alguna vez fue la humanidad. Un dominio donde solo impera una ley. El más fuerte prevalece. Ion Fortuna, conde de Memphis. Astaroth Azran, la cazadora implacable conocida como Asta, son apenas dos de los que desafían al Vaticano. Pero hay un enemigo aún más aterrador. Uno que no pertenece ni al linaje humano ni al de los Matusalenes. Los Rosenkreuz-Orden son la gangrena que corroe esta guerra. No luchan por fe ni por territorio, solo por el colapso absoluto. Juegan con cadáveres, los revisten de un aliento profano y los convierten en su legión de marionetas blasfemas. Y Dietrich, el titiritero, mueve los hilos a su antojo. Humanos, Matusalenes, no distingue. Si cruzas su camino, tu existencia ya no te pertenece, y ni siquiera notarás en qué momento tu voluntad dejó de ser tuya. El virus es su condena y su don. Los Matusalenes sanan con rapidez. Se desplazan como ráfagas de sombra, pero la herida en la humanidad sigue abierta. Y cuando un vampiro se precipita hacia su final, cuando su carne se desgarra y su sangre se consume, no hay fuerza capaz de apaciguar la sed. Nada, salvo más sangre. Solo dos cosas pueden arrancarlos de la eternidad: la plata o el aniquilamiento de su corazón. Pero, ¿qué ocurre cuando el vampiro más letal de todos es incapaz de perecer? ¿Qué sucede cuando un demonio porta alas y un resplandor profano? Abel Nightroad transita entre los vivos y los condenados, y cuando el equilibrio se quiebre, cuando la última gota carmesí toque la tierra devastada, no quedará triunfo alguno, solo cenizas. El padre Abel Nightroad está a bordo de la aeronave Tristán cuando ésta es tomada por la fuerza. Un vampiro, el conde Alfred Mainz, ha decidido convertirla en un proyectil. Su objetivo, el corazón del Vaticano. En los pasillos de la Santa Sede las alarmas despiertan a los hombres de fe. No hay duda de lo que está ocurriendo. El cardenal Francesco di Medici no duda. Da la orden, un misil es enviado para interceptar la aeronave. Un parpadeo, solo eso. Un instante sumido en penumbra, un pestañeo y cuando los ojos vuelven a abrirse, algo ha cambiado. En la aeronave Tristán, la noche pesa con un peso sofocante. No es miedo aún, no del todo, pero es la certeza de que algo ha salido mal. El padre Abel Nightroad lo percibe demasiado tarde. Algo se mueve a su espalda. No es el roce de un pasajero. No es el viento filtrándose por las rendijas del fuselaje. Es otra cosa. El instinto grita antes que la mente, pero cuando gira, ya es tarde. Una voz emerge de la penumbra, suave, burlona, con la paciencia de quien ya ha sellado el destino de su presa. No hagas ruido, padre, no querrás perturbar el descanso de los viajeros. La figura que se desliza desde la oscuridad no es humana. Conde Alfred Mainz. Un nombre que debería ser solo eso, un nombre. Pero lo que se alza frente a Abel es algo más.
No es un simple depredador, es un estratega de la muerte, un arquitecto del desastre. Su propósito no es el hambre, no es la persecución de un capricho pasajero, es un mensaje. El Tristán no llegará a su destino, no aterrizará en la ciudad sagrada como estaba planeado. Será consumido por el fuego, una pira en el firmamento que gritará su nombre entre las cenizas. ¿Sabes qué es lo más hermoso del caos, padre?, pregunta Mains con una sonrisa que brilla como filo expuesto. Nadie lo ve venir hasta que ya es tarde. Abel no responde. No hay palabras que valgan en este momento, solo un cálculo silencioso y una decisión. No permitirá que la noche termine como Mains ha dispuesto, pero en la Santa Sede el destino ya ha sido sellado. El Vaticano no espera salvadores, solo el desenlace inevitable. El cardenal Francesco di Medici contempla los monitores. Su expresión no delata horror ni vacilación, solo un cálculo preciso. Un comando se ejecuta, un código se transmite, y en la inmensidad del firmamento un proyectil rasga la noche con un estallido mudo. El Tristán ha sido condenado. Jessica Lange, azafata y aspirante a piloto, no debería estar en la cabina esta noche, pero las manos que deberían controlar la nave ya no pueden hacerlo. El fuselaje tiembla, luces de alerta parpadean. Jessica, dice Abel sin voltear, toma el control. Quiere preguntar, quiere gritar. Pero algo en el tono de su voz le deja claro que no hay espacio para el miedo. Se sienta. Sus dedos tiemblan sobre los mandos. Mientras intenta estabilizar la aeronave, Abel desaparece en la penumbra. Las puertas estallan con un golpe seco. El viento invade la cabina. Allí, sobre la cima del Tristán, bajo el firmamento implacable, dos figuras se encaran como espectros suspendidos en la nada. Main sonríe. Abel no. Los colmillos del vampiro resplandecen. Sus garras se tensan. Pero Abel no se mueve. Entonces comienza la transformación. No es súbita. No es elegante. Es un azote que recorre su piel como un veneno ardiente, retorciendo su carne, desgarrando su esencia, extinguiendo lo que una vez fue humano. Los ojos. Primero, los ojos. El azul se disuelve. Se hunde en una incandescencia carmesí. Los músculos se tensan, la piel se obscurece, las alas emergen. No plumas. Hojas afiladas. Mains retrocede. Por primera vez en su existencia, conoce el pavor. Lo que tiene enfrente no es un hombre, no es un adversario ordinario, es un Kruznik. Un ser que devora a los de su propia estirpe, y esta noche su hambre es insondable. Jessica no ve lo que ocurre en la cima del Tristán, solo escucha un rugido que no es de este mundo, un sonido seco, un impacto brutal, el silencio, y luego un resplandor en lo alto, el misil. Se aproxima directo hacia ellos. Jessica aferra los mandos, respira. No hay forma de esquivarlo, no hay escapatoria. La muerte se despliega en un suspiro de tiempo, pero en ese instante algo se interpone. Una sombra en el cielo, una segunda aeronave. El padre Hércules 3X ha llegado. El proyectil estalla antes de alcanzarlos. Jessica exhala, pero no permite que el temblor la venza. No ahora. La nave aún permanece en el aire, pero en su mente una imagen persiste. Los ojos rojos, las alas como filos, el sonido de la carne desgarrada y un pensamiento implacable en su certeza. Abel Nightroad no es humano. Es algo más. Algo que nadie debería contemplar en la oscuridad. Y esta noche, alguien lo hizo. Abel enfrenta a Mains. La batalla los lleva hasta la cima de la aeronave, donde revela su verdadera naturaleza. Un Kruznik, un depredador de su propia especie. La lucha no dura. Mains cae ante su poder. Mientras tanto, el padre Hércules 3X aparece en una nave del Vaticano y aniquila el proyectil antes del impacto. No dejarás con vida a ninguna bruja. Éxodo 22. El padre Abel Nightroad fue enviado a Istvan, una ciudad bajo el dominio de un vampiro conocido como Conde Jula Kadar, para localizar la estrella del dolor. El aire todavía conservaba el rastro del metal y la sangre cuando los enviaron. Los cuerpos, lo que quedaba de ellos, permanecían tendidos en el suelo cuando el Vaticano ordenó la intervención. No era el primero, no sería el último, pero este caso era distinto. Padre Abel Nightroad y padre Hércules 3X fueron asignados a la investigación. Vampiros caídos, no humanos, no inocentes, vampiros. Y sin embargo la ruta de muerte era demasiado precisa. Había una frialdad en la manera en que sucumbieron, algo meticuloso, implacable. Y al final de ese sendero de cadáveres hallaron a Elise Wasmayer. A simple vista parecía una niña, pero sus ojos no reflejaban humanidad. Casa de Brujas Elise permaneció tranquila cuando la capturaron. No hubo llanto, no hubo gritos, solo una mirada fija. El Vaticano la catalogó como una amenaza.
demasiado peligrosa. Era una psíquica. No solo podía leer mentes, podía modelarlas. Algunos susurraban que podía ver los recuerdos de sus víctimas antes de arrancarlos. Otros creían que las voces en su cabeza no eran propias. Abel se negó a verla como una aberración. Tres no compartía su compasión. Ella debía morir. El Vaticano lo dictó. Pero en el momento en que intentaron ejecutar su condena, las luces titilaron. El mundo pareció desmoronarse, y Elise desapareció. Elise había sido raptada, no por humanos, vampiros, los mismos a los que ella había estado cazando. ¿Pero por qué? ¿Por qué capturar a alguien que los exterminaba con tanta frialdad? Abel se lanzó a su búsqueda. Tres lo siguió, pero sus ojos ya no veían a un compañero. Veían a un traidor. El enfrentamiento fue inevitable. El disparo retumbó en la penumbra. Tres cayó, no muerto, no destruido, solo, inhabilitado. Por un instante todo quedó en quietud. Luego el sonido de pasos. Abel se giró. Elise estaba allí, pero no estaba sola. Los vampiros no la contenían, la resguardaban. Ella los había estado guiando. La niña sonrió. Abel sintió el peso del engaño aplastarlo. Entonces los colmillos resplandecieron en la oscuridad. Tres llegó tarde. Los vampiros yacían inertes. Elise caída al suelo. Abel de pie, empapado en su sangre. Tres lo miró. Levantó su arma, dijo que no podía completar su misión. Se había quedado sin municiones. Silencio, una respiración, un disparo. El cuerpo del líder vampiro se desplomó. Tres bajó el arma. No, nunca se quedó sin municiones. Nunca. Fin del informe. El caso fue cerrado, pero la historia apenas comenzaba. Tres reactivado localiza el refugio de los vampiros y elimina a un grupo de ellos, mientras Abel emplea su forma de Kruznik para enfrentar al líder de la banda que secuestró a Elise. Tres encuentra a Abel y a Elise tras la confrontación y declara que no puede exterminarlos ni concluir su misión porque ha agotado sus municiones. Cuando el trío es emboscado por el líder, quien se creía muerto, Tres dispara y revela que en realidad nunca se quedó sin municiones. En la novela Casa de Brujas es el segundo capítulo de Furia contra las Lunas del Imperio. La Estrella del Dolor, Ciudad de Sangre es el tercer episodio del anime. El padre Abel Nightroad es enviado a Istvan, una ciudad gobernada por un vampiro llamado Conde Yula Kadar, para encontrar la Estrella del Dolor. Al llegar, conoce a una monja atormentada llamada Hermana Esther Blanchett, quien le revela que ha asesinado a uno de los lugartenientes de Kadar en venganza por el asesinato de su madre adoptiva. No era una ciudad cualquiera, no había luz. Solo una niebla densa que se arrastraba por las calles, como si la oscuridad misma estuviera viva, aguardando. Abel Nightroad sentía que la ciudad respiraba y no respiraba para él, respiraba para las sombras. El Vaticano lo había enviado, una misión, buscar la Estrella del Dolor. ¿Qué era eso? Nadie lo sabía. Solo sabían que el conde Yula Kadar gobernaba la ciudad con puño de hierro, un vampiro, la misma clase de criatura a la que él había estado cazando. Pero este no era un simple monstruo. La ciudad de Istvan era su dominio, y sus habitantes meros peones. Y entre las ruinas de las iglesias quemadas, Abel encontró algo mucho más oscuro que el simple control de un vampiro. Encontró a Esther Blanchett. Ella era una monja, una figura que no parecía encajar en este lugar, pero había algo en sus ojos, algo que la hacía diferente. Estaba atormentada, confusa, pero debajo de la angustia había algo más, algo mucho más peligroso. Hermana Esther le reveló su historia, el asesinato de su madre adoptiva, la venganza. Había matado a uno de los lugartenientes de Kadar, un golpe directo al corazón de la oscuridad que gobernaba la ciudad. Pero la venganza no se detenía ahí. Esther, bajo la influencia de un hombre llamado Dietrich von Lohengrin, planeaba otro asesinato, pero sus ojos se apagaron cuando mencionó el nombre, Dietrich. Algo en su voz se quebró, y Abel lo sintió. La angustia no solo la consumía, la arrastraba. Ella estaba atrapada. Dietrich la había arrastrado a una telaraña de mentiras y sangre. Y entonces, lo peor ocurrió. Las tropas de Kadar llegaron. El sonido de los pasos en las calles vacías, el crujir de las puertas abriéndose, un silencio mortal que se infiltraba en cada rincón. No hubo oportunidad para huir. Dietrich cayó primero, su cuerpo tan vacío como el suelo sobre el que se desplomó. El rostro de Esther pálido, incapaz de moverse, de gritar. Y luego, Abel. La captura fue rápida.
No hubo tiempo para pelear, para defenderse, solo sombras, rostros desconocidos y la iglesia. La iglesia era un refugio, pero también se convirtió en su tumba. El fuego comenzó a consumirla, el olor a madera quemada, la piel que se desintegra, el calor, la presión de un futuro que se desmoronaba. Abel lo vio todo. La iglesia se desintegraba y con ella las últimas esperanzas que quedaban en esa ciudad condenada. Pero la mirada de Esther, su rostro estaba marcado por una calma aterradora, como si ya hubiera aceptado el destino que la ciudad le había dado. Bajo la influencia de un hombre llamado Dietrich von Lohengrin, Esther planeó otro asesinato. Las tropas de Kadar llegaron, mataron a Dietrich, capturaron a Abel y Esther y redujeron a cenizas la iglesia en la que se encontraban. El fuego arrasó con todo. Pero dentro de las llamas había algo más. Algo que seguía respirando, algo que seguía esperando. Los gritos se apagaron, las cenizas quedaron, y la ciudad siguió siendo la misma, oscura, muerta, respirando. El padre Abel y la hermana Esther fueron arrastrados ante el conde Kadar y descubrieron que planeaba usar un sistema denominado la Estrella del Dolor para erradicar a los humanos de Istvan. Les reveló que sus intenciones nacían de lo ocurrido con su ex esposa, quien amaba a los humanos y eligió construir la Estrella del Dolor para otorgarles energía. Algo se encendió en la oscuridad. Era el murmullo de una sombra que se niega a sucumbir. El corazón de la ciudad palpitaba con un ritmo extraño, como si algo estuviera aguardando, algo que jamás debería haberse despertado. Abel Nightroad no sabía lo que le esperaba, pero lo sentía. La frialdad que lo rodeaba no era natural, no era simplemente un viento, era una presencia. Esther estaba a su lado, inmóvil, como si no existiera un mañana. Ambos fueron arrastrados ante el conde Kadar, quien los observó con una calma inhumana, una calma demasiado serena. El vampiro no necesitaba decir mucho, pero sus palabras se infiltraron como agujas finas, exactas. La Estrella del Dolor, un sistema, un arma, una condena para la humanidad de Istvan, no era solo una amenaza, era una sentencia de muerte. Kadar no hablaba del hambre de un vampiro. No, su odio era mucho más profundo. Su odio venía de lo que había perdido, de lo que había amado, de lo que había matado. La Estrella del Dolor, dijo Kadar, la voz grave, casi monótona. Mi ex esposa, ella amaba a los humanos. Pensó que podían ser algo más que bestias. Construyó esta maldita cosa para darles energía, pero los humanos no la comprendieron, la mataron. El aire se tensó, la ciudad respiraba con una pesadez aún mayor. Abel sintió como algo en su interior se retorcía, pero no lo entendió. No hasta que vio a Esther, su rostro tan pálido como una hoja de papel, sus ojos vacíos. Estaba atrapada en las sombras de una historia que nunca debió haber sido contada, y lo peor estaba por llegar. Kadar los miró con ojos que no sentían. Su odio era profundo, pero no suficiente. Algo más los acechaba, algo más flotaba en el aire. Había algo más, y lo sabían, pero no lo veían. Y entonces Dietrich, el hombre que todos pensaban muerto, estaba allí. Una figura sombría que emergía de entre las tinieblas, más rota que nunca. Había reprogramado la Estrella del Dolor. No era una fuente de energía, era un arma para reavivar la guerra. Una guerra entre los terrícolas y los matusalenes, una guerra que nadie debía ganar. Una guerra que destruiría todo lo que quedaba. Abel sintió el golpe de la verdad. La Estrella del Dolor ya no era solo una maldición. Era un reloj que marcaba el final, y su tic-tac se acercaba más a la destrucción. Los planes de Kadar, los de Dietrich, todos se alineaban hacia un único destino. Y en ese instante Abel comprendió. No quedaba otra opción. La secuencia de autodestrucción había comenzado. La tensión se disparó, el tiempo se aceleró, cada segundo era una condena, cada respiración una cuenta regresiva. Kadar se giró, su expresión la de alguien que ya había perdido. ¿No lo entiendes?, susurró, su voz quebrada por el veneno de la desesperación. Y luego, el silencio. Un estrépito de energía cortó el aire, y la Estrella del Dolor explotó. Pero no fue solo la destrucción, fue el fin de algo mucho más grande, algo que ya no podía ser detenido. Kadar ya no estaba, solo quedaba el vacío. La Estrella del Dolor fue asesinada mientras ayudaba a los humanos en la ciudad, razón por la cual Kadar odia a los humanos y busca venganza. Sin embargo, los tres descubren que Dietrich, quien también trabajaba para Kadar, está vivo y ha reprogramado la Estrella del Dolor en un arma de destrucción masiva para reavivar la guerra entre terrícolas, humanos y matusalenes, vampiros.
Abel logra destruir la estrella del dolor a través de su secuencia de autodestrucción y Kadal se suicida. El sonido de la explosión aún retumbaba en las paredes de la ciudad y en el aire quedaba una sensación, algo que no podía morir, como una sombra que nunca se desvanece. La ciudad seguía respirando. Y el horror no había terminado. Ayer, hoy y mañana, el padre Abel lleva a la hermana Esther al Vaticano en Roma, donde podrá unirse a la unidad AEX de la cardenal Caterina Sforza y ser entrenada en operaciones de combate. Una figura solitaria se desliza entre las sombras. ¿Quién es? ¿Qué busca? ¿Qué lo rodea? El aire espeso pesa sobre todo, esa presencia invisible que acecha, el constante peso de lo incierto. Un paso, otro, un murmullo que no debía existir. La hermana Esther avanza por las calles vacías de Roma. La ciudad cargada de historia hoy parece un lugar donde solo moran sombras. Las paredes susurran, pero nadie las escucha. Cada rincón guarda algo, una amenaza intangible, algo apenas perceptible, pero presente en cada rendija del aire. Algo que se desliza sigilosamente. El padre Abel la guía, pero algo en él está ausente, distraído. Un vacío, una grieta en su espíritu. La unidad AX de la cardenal Caterina Sforza la espera, pero el curso de la misión se desvía, de alguna forma, desde el principio. Esther se halla sola, atrapada entre la penumbra de su destino y el peso de la incertidumbre. ¿Dónde estás, Abel? Su voz se disuelve en el aire denso. La sensación de pérdida, no solo física, sino dentro de sí misma. Un laberinto de pensamientos. La hermana Esther no entiende lo que ocurre, pero algo está transformándose. Su corazón late más rápido. La ciudad se le hace más grande, más vacía, y la sensación de ser observada se vuelve imposible de ignorar. La gente pasa, pero nadie la ve. ¿O será que ella no ve nada? En un callejón apartado, entre sombras y piedras erosionadas, lo encuentra. Un joven sollozando. En el frío de la tarde, su figura se dibuja casi etérea bajo la pérgola, encorvada bajo el peso de una pena que parece interminable. Él no la nota al principio. Solo sus sollozos llenan el vacío del lugar. Esther se detiene. Algo en su pecho se aprieta, algo la impulsa a acercarse, a comprender. ¿Por qué lloras? La pregunta sale de sus labios, más suave de lo que esperaba. El joven no responde de inmediato, solo la observa, como si viera a través de ella, como si, en su dolor, no perteneciera a este mundo. El peso de su sufrimiento es palpable en el aire. Soy incapaz, susurra él, su voz quebrada. Incumplo mi deber. No sé qué hacer con todo esto. Esther se agacha lentamente con cautela, como si temiera que el mundo colapsara en ese instante. La pena de este joven es tan tangible que ella la siente, como si todo lo que ha sufrido estuviera marcado en su ser, en cada una de sus lágrimas. Y en ese preciso momento, como si el universo hubiera conspirado, una figura se presenta. Un hombre, portando la autoridad de su posición, el Padre Tres. La luz en su rostro no muestra misericordia. Esther ordena, pero su voz no alcanza al joven. Solo entonces, la verdad comienza a emerger. El joven que permanece allí es el Papa Alessandro XVIII. El líder invisible, el rostro de la santidad, pero con el corazón roto, buscando consuelo en un mundo que no puede ofrecerle nada. Esther lo observa fijamente, incapaz de procesar lo que acaba de comprender. ¿Cómo puede ser que el joven que carga con el peso de tantos sea tan humano? La verdad cae sobre ella como un muro de piedra. El Vaticano, con toda su gloria y poder, no es más que una escena vacía, y el Papa, un hombre desgarrado por las mismas dudas que cualquiera podría llevar en su pecho. El aire, denso, parece cerrarse alrededor de ella. ¿Qué hacer con esa revelación? ¿Cómo enfrentarse a aquel que debería ser un pilar de fe, pero que, como todos, está marcado por la fragilidad humana? Vamos, dice el Padre Tres, con una frialdad distante, mientras toma al joven por el brazo. Pero la mirada de Alessandro, perdida en el horizonte, expresa más que 1000 palabras. Algo en sus ojos pide auxilio, pero la ayuda nunca llega. Y en el silencio que sigue, el mundo parece detenerse por un segundo, tal vez 2. Y en esa quietud, algo se rompe para siempre. Esther pronto se encuentra perdida en su entorno desconocido y se topa con un joven bajo una pérgola que está llorando y se siente incapaz de cumplir con sus deberes. Ella lo anima antes de que llegue el Padre Tres para recogerla y se sorprende al saber que el joven es, en realidad, el Papa Alessandro. El horror sin rostro se infiltra y permanece. La sangre no siempre se derrama en el suelo.
A veces se queda en los recuerdos. ¿Qué harías si tu mente fuera un campo de batalla donde la verdad y la mentira se entrelazan? Y lo más aterrador, si las piezas de ese rompecabezas fueran arrancadas de ti. Ámsterdam, una ciudad marcada por la oscuridad de su historia. El padre Hugues de Watteau no había llegado allí para rezar. No había plegarias ni cantos. Solo muerte, una masacre de clérigos olvidados caídos como piezas de un ajedrez macabro. Nadie podría haber anticipado lo que encontraría en la iglesia. Nadie habría imaginado que entre el caos de cuerpos se alzaría una figura que no pertenecía a este mundo. Hermana Agnes, la última sobreviviente, atrapada entre el horror y la desesperación, era la única que podía contar lo sucedido. Si su mente no se desmoronaba bajo las garras de la criatura que la acechaba. Un vampiro. Ella no vio su rostro, pero lo sintió. La oscuridad se apoderaba del templo, y el padre Hugues, llegando como una sombra, la arrastró fuera del abismo. Las calles de Ámsterdam no eran menos crueles. La niebla arrastraba consigo algo más que aire. Algo se movía en la penumbra, algo que observaba, que esperaba el momento preciso. El resplandor del sol apenas tocaba el suelo, apenas iluminando la entrada de la iglesia cuando fueron capturados el padre Hugues y Agnes. No había escape. Los vampiros que los rodeaban no solo ansiaban sangre, su propósito era mucho más oscuro, conocer lo que Agnes ocultaba. Sus recuerdos eran una puerta hacia una verdad peligrosa. Agnes, a medida que los recuerdos se deslizaban fuera de ella, arrancados sin piedad, ella sabía que algo peor se aproximaba. La máquina de tortura giraba y giraba, vaciándola de sí misma. Pero cuando los recuerdos fueron consumidos, su voluntad no se quebró. El silencio de la sala estaba denso, casi palpable, y la sombra del vampiro regional se cernía sobre ellos. ¿Quién es el responsable? La pregunta seca, helada, como una lanza en el pecho. Pero el sacrificio no quedaba en el aire. Era la verdad lo que debía ser pagado, no la mentira. Y entonces, el monstruo vino. No como una sombra, sino como una fuerza. El padre Hugues luchó, atrapado, atado. No había cómo huir. Los ojos del hombre lobo brillaban como llamas en la oscuridad. Su grito rasgaba el aire, un sonido que helaba la piel. Lo único que podía hacer Hugues era luchar o sucumbir a la muerte, una muerte lenta, entre garras y colmillos. Agnes, temblando de miedo, con la voz quebrada, rogaba a las estrellas que aún le quedara esperanza. Pero su bastón resplandeció en la oscuridad como una última luz, un destello, un grito, un acto de desesperación. El bastón voló por el aire, una extensión de su ser, pero la furia del vampiro fue imparable. El puñal brilló como el reflejo del mismo vacío, atravesando a Agnes. El vampiro satisfecho dejó que el cuerpo cayera a sus pies, pero algo en Hugues se rompió. El hielo que había rodeado su alma, su deber, comenzó a desmoronarse. En su mente ya no había lugar para la misericordia, solo quedaba el fin, la sangre y la muerte. El hombre lobo cayó. 1, 2, 3, y luego los vampiros. Uno por uno. Cada golpe, una sentencia. El odio llenaba sus venas como veneno. Pero en el silencio que siguió, algo estaba incompleto. Agnes no estaba muerta, y la furia que había consumido a Hugues no podía extinguirse. La máquina de recuerdos había fallado, pero algo más terrible se tejía en los rincones oscuros de la iglesia. Era la verdad, o el principio de algo peor. En este capítulo, Agnes es liberada después de que se extraen los recuerdos, pero Hugues es atado y colocado en un pozo donde debe luchar por su vida contra un hombre lobo. Agnes, negándose a dejar que Hugues muera, recupera su bastón y se lo arroja. El vampiro regional apuñala a Agnes en represalia, lo que provoca una furia asesina en Hugues. Después de ocuparse rápidamente del hombre lobo, mata a todos los vampiros del edificio. Después, se revela que Agnes sobrevivió a su herida y vive para ver otro día. El exmiembro de AEX, el padre León García de Asturias, recibe una sentencia de prisión reducida a cambio de su colaboración en una misión. Se une al padre Abel para investigar los recientes ataques de vampiros contra varios barcos que navegan cerca de Albion. La investigación los conduce a Nunca Jamás, una isla donde el profesor Barry dirigía un orfanato y experimentaba ilegalmente con los huérfanos, transformándolos en vampiros similares a hadas. La oscuridad se cierne lentamente sobre la isla. Cada paso sobre la tierra húmeda resuena con el rastro de algo invisible, pero palpable. Un silencio tenso, pesado, se arrastra bajo la piel.
Las olas golpean suavemente la orilla, pero hay algo en el sonido que desentona, como si el mar mismo intentara advertirles. Nunca jamás. Un nombre que inicialmente parece prometedor, pero al pronunciarlo deja un sabor amargo. No es un lugar de magia ni fantasía, ni el rincón de esperanza que podría esperarse. Es el refugio de lo que queda tras la oscuridad, lo que nadie desea encontrar. El padre León García de Asturias lo sabía, pero aún así, las sombras lo arrastraron hacia allí. La sentencia fue clara y el destino irónico. ¿Cuántos seres humanos han sido reducidos a una condena menos severa solo por ayudar a enfrentar lo imposible? La prisión de su conciencia lo había atormentado durante años. Ahora le tocaba enfrentar algo peor que los barrotes. Algo creado no por la mano de Dios, sino por la de un hombre dispuesto a jugar con lo incontrolable. A su lado, el padre Abel, tan perturbado como él. Los dos avanzaban entre los árboles retorcidos, las ramas crujían bajo el peso de la noche. Ninguno de los dos hablaba, nadie se atrevía a romper el peso de la atmósfera. La isla observaba, o al menos así lo sentían. Un faro a lo lejos, como una promesa rota, parpadeaba, apagándose y encendiéndose, como si la propia isla respirara. Y entonces entre las sombras apareció Wendy. Su presencia era como una maldición, sus ojos grandes y brillantes, vacíos. El cabello se movía como si fuera parte del aire denso que los rodeaba. No era una niña como las demás, y los niños que la seguían tampoco lo eran. Eran monstruos transformados en lo que alguna vez fueron, humanos convertidos en sombras vivientes. Peter, su aliado, observaba en silencio, con la cabeza baja, como si el peso de su propio destino le hubiera arrebatado lo que alguna vez fue su humanidad. A pesar de ello, luchó contra el tormento de su propio corazón dividido, mientras los gritos de los niños resonaban, imitando órdenes, como una horda descontrolada guiada solo por el deseo de venganza. El choque fue inevitable. La batalla, brutal. Cada movimiento parecía marcado por una predestinación inquebrantable. Pero fue el sonido de algo quebrándose lo que verdaderamente alteró el curso de todo, el campanilla. El sistema que mantenía a los niños bajo el control de Wendy. Los gritos cesaron por un instante. Wendy, paralizada, observó horrorizada la destrucción de su control. No solo su poder se desvanecía, sino todo lo que había construido con su mente fracturada, su ser deshecho. Y ahí, el padre León levantó su espada. La furia brillaba en sus ojos. Su mano temblaba, pero no por miedo. No, era el peso de lo que debía hacer. Lo que no deseaba hacer, pero que sabía que debía hacer. Y sin embargo la figura de Peter se interpuso. No podía ser, no podía permitirlo. Wendy, esa sombra que alguna vez fue una niña, miraba al padre León, mientras el temor se reflejaba en sus ojos por primera vez en años. Peter, el último vestigio de algo humano, se interpuso entre ellos. La lucha ya no se centraba en el control de los niños, ni en salvar la isla de la oscuridad, sino en las vidas de los pocos que quedaban, en lo que aún persistía de humanidad en este rincón olvidado. El padre León miraba fijamente los ojos de Peter, pero la respuesta de la isla era irrefutable. No existía escape. El peso de lo que comenzó años atrás, con experimentos y monstruos, no se desvanecería con facilidad. Y justo cuando pensó que la batalla había llegado a su fin, Wendy murmuró algo tan tenue, tan vacío, que incluso los árboles guardaron silencio. Nunca jamás. Siempre regresa. En este episodio descubrimos que la isla ahora estaba habitada solo por niños, liderados por Wendy y su aliado Peter, quienes fueron las víctimas de los experimentos fallidos. Cuando Wendy y los demás intentaron asesinar a Abel y León, Peter intervino para ayudarlos, pero fue atacado por Wendy. En la batalla subsiguiente, León destruyó el sistema campanilla que mantenía a Wendy controlando a los demás niños con sus pensamientos. Cuando León se dispuso a eliminar a Wendy, Peter la protegió. Fue en ese momento cuando Wendy comprendió que se había equivocado en su hostilidad hacia los adultos. No queriendo que los niños fueran sacrificados, Abel y León organizaron un carguero hacia Albión para ellos. Y el barco, cargado con lo que quedaba de esperanza, zarpó hacia Albión, dejando atrás una isla que seguiría respirando en su propia oscuridad. Porque algunos lugares nunca dejan de existir, incluso cuando se les ha abandonado en fe y esperanza. El padre Abel Nightroad y la hermana Noelle Bohr fueron asignados para investigar el inexplicable colapso del Palacio Nacional en Barcelona,
solo para que se les informara que el desastre no fue resultado de un acto criminal. La ciudad de Barcelona se desplomó. No hubo alarmas, no hubo gritos, solo un silencio roto por el estruendo de los cimientos derrumbándose. Nadie sabe cómo ocurrió, pero el Palacio Nacional, que antes se erguía con orgullo y majestuosidad, se redujo a escombros en un parpadeo. Las autoridades no mencionaron sabotaje ni crimen. La verdad era algo mucho más oscuro. Abel Nightroad, aquel hombre que había presenciado más muertes de las que su ser podría soportar, caminaba entre las ruinas sin entender lo que sucedía. Su compañera, la hermana Noelle Bohr, a su lado, con la mente plagada de preguntas y una angustia que se filtraba bajo su piel. La investigación los había llevado a ese lugar, pero algo no encajaba. No era solo la caída de un edificio. Algo mucho más siniestro acechaba y lo percibían. Aprovechando un respiro en la investigación, decidieron explorar la ciudad y disfrutar de sus atractivos. Durante el día, Noelle, embriagada, le confesó a Abel que estaba enamorada de él, pero él la rechazó suavemente. El sol de aquella tarde era demasiado cálido para ser otoño, y durante su descanso pasearon por la ciudad, ajenos a lo que estaba por desmoronarse. Noelle, siempre tan contenida, cedió al alcohol que recorría sus venas. Sus palabras emergieron como veneno, suaves, pero venenosas. Le confesó a Abel lo que nunca se había atrevido a decir. Estaba enamorada de él, un susurro, casi un secreto. Abel, con su fría serenidad, le respondió sin una pizca de emoción, rechazándola con la suavidad de quien sabe que algo mucho más grande se aproxima. El peso de sus palabras flotó en el aire entre ellos, pero no hubo lugar para lamentaciones. La investigación los llamaba nuevamente. Algo no estaba bien en Barcelona. Algo había despertado. La noche, densa y helada, cayó, y Noelle, incapaz de dormir, decidió investigar por su cuenta. Fue entonces cuando se adentró en las sombras de una compañía farmacéutica buscando alguna explicación para lo inexplicable. Mientras tanto, Abel, con paso tranquilo y calculado, descubrió algo que lo paralizó. El cadáver del profesor Barry, tan conocido por sus experimentos, yacía allí, inerte. El hombre que había jugado con las sombras, que había alterado el destino de los huérfanos y ahora descansaba muerto entre los restos de sus propios sueños oscuros. Fue entonces cuando la figura de Isaac Fernand von Kempfer apareció ante él. Un hombre cuyos ojos reflejaban la misma desesperación que él sentía. Isaac le habló de algo peor que la muerte misma, el sistema de ruido silencioso. Un invento que el profesor Barry había creado, capaz de desintegrar ciudades enteras, arrasando todo en su camino. Abel escuchó en silencio, el peso de las palabras aumentando a medida que Isaac desvelaba lo impensable. Y entonces Isaac lo activó. En ese momento, Isaac Fernand von Kempfer le reveló a Abel el sistema de ruido silencioso desarrollado por el difunto profesor, capaz de destruir ciudades enteras en un instante. Luego activó el arma y destruyó gran parte de Barcelona, pero Noelle pereció en la devastación. Aunque Abel logró desactivar el sistema en su forma de Kruznik, Isaac escapó. El mundo se detuvo y Barcelona se transformó en polvo. Ningún suspiro, solo la ruina y el frío absoluto que envolvió todo. Abel, en su desesperación, luchó para detenerlo. Con su poder de Kruznik se lanzó contra la máquina buscando destruirla, pero el precio fue alto. Noelle, la única persona que había sido su compañera en ese abismo, se desvaneció en la destrucción arrastrada por el caos. La ciudad, antes vibrante, ahora yacía muerta. Pero Isaac no había muerto. Como una sombra en la oscuridad, desapareció antes de que la justicia pudiera alcanzarlo. Después de perder las elecciones papales, el arzobispo Alfonso d'Este regresa a Roma por primera vez en 5 años. Lleva consigo un obelisco y una campana como regalos, pretendiendo representar en sus propias palabras la majestuosidad de la ciudad. Mientras tanto, el padre Abel Nightroad ha regresado a Roma y ha caído en una profunda depresión por la muerte de la hermana Noelle Bohr y su sentido fracaso en protegerla. Roma, la ciudad que alguna vez estuvo llena de esperanza, ahora se ha transformado en un refugio de pesadillas. Después de perder su última batalla, el arzobispo Alfonso d'Este retorna. Han transcurrido 5 años. Regresa con un obelisco, un emblema de la caída y una campana, una promesa de grandeza, según él. Grandeza solo arrastra más sombras, una sombra que se extiende desde su alma quebrantada hasta toda la ciudad.
Pero mientras él llega, otro ya ha caído. Abel Nitroud, el hombre que siempre cargó con el peso de la culpa, la derrota lo ha doblegado. El rostro de Noel, aquella que ya no está, lo sigue sin cesar. Su ausencia se siente como un vacío que perfora su ser, un hueco imposible de llenar. Su existencia está destrozada, arrastrada por la marea de su propio fracaso. No pude protegerla, piensa, y al no poder soportar más, renuncia. Ya no hay retorno para él. La hermana Esther Blanchett, con su voz serena y decidida, intenta salvarlo. Busca convencerlo de regresar al Vaticano, de que aún existe algo por lo que vivir. Pero sus palabras se atascan en la garganta de Abel, como si el mismo aire rechazara la posibilidad de esperanza. No hay más camino. La luz se ha extinguido. Mientras tanto, la ciudad mueve sus hilos. La campana que Deste trajo ha sido colocada en su lugar. Una campana que, según rumores, esconde algo más en su interior. Un dispositivo, un arma. El ruido silencioso. Los agentes del Vaticano lo sospechan, lo intuyen, pero aún no comprenden la magnitud del peligro. A pesar de la creciente tensión, el servicio vespertino sigue su curso, el ritual, la rutina. La hermana Esther Blanchett, desesperada, intenta persuadir a Abel para que regrese al Vaticano, pero no lo logra. Abel, en su desesperanza, renuncia a su puesto en la unidad AX, a pesar del intento de la cardenal Caterina Sforza de disuadirlo. Los agentes restantes sospechan que la campana traída por el arzobispo Deste contiene el dispositivo de ruido silencioso, pero cuando suena durante el servicio vespertino, nada ocurre. El temor crece. En los rincones más oscuros las voces murmuran que algo ha sido liberado. Y en el fondo de la iglesia, donde la luz nunca llega, la campana sigue resonando en las mentes de aquellos que no pueden olvidarla. Algo está por desatarse, algo mucho más grande. Pero aún nadie lo sabe. La cardenal Caterina Sforza es puesta bajo arresto domiciliario debido a sus sospechas sobre el arzobispo Deste. Sin embargo, pronto se revela que el arzobispo está vinculado con los Rosenkreuz-Orden, con Isaac Fernand von Kempfer operando bajo sus órdenes. Consciente de que sería vigilado, el arzobispo ocultó el dispositivo de ruido silencioso dentro del obelisco en lugar de la campana, como medida preventiva. En su celda, la cardenal no estaba sola. Mientras tanto, el arzobispo Deste no era quien parecía. Un juego de sombras lo rodeaba, y lo que parecía una victoria para Roma no era más que el preludio de un desastre. Las piezas se movían en la oscuridad. Isaac Fernand von Kempfer, su subordinado, servía a un maestro aún más siniestro, los Rosenkreuz-Orden. El cerco se apretaba y las respuestas no llegaban, solo más preguntas. Un murmullo recorrió las paredes. La hermana Esther Blanchett había logrado lo imposible. Llegó con una advertencia, una llamada que retumbó en los huesos del padre Abel Nitroud. La cardenal estaba en peligro. La noticia lo golpeó con la fuerza de un martillo, y en su pecho un fuego se avivó. No había tiempo. El destino de todos de Roma pendía de un hilo invisible, pero real. Abel se levantó, su figura delgada y casi etérea, envuelta en la tormenta de su propio tormento. El hombre que había renunciado a la vida, que se había perdido a sí mismo por su fracaso, ahora se veía arrastrado de nuevo al borde del abismo. Su corazón, quebrado por la muerte de la hermana Noel Bohr, no sabía si aún latía por los demás o por la venganza que lo devoraba por dentro. Pero en su mirada había algo nuevo, algo que había estado esperando. La batalla era inevitable, se enfrentó a Isaac. No era la primera vez que se veían, pero las sombras en esa lucha eran más densas, más penetrantes. Isaac lo observaba con una calma que solo los monstruos tienen. Los mismos ojos que alguna vez fueron humanos ahora eran pozos sin fondo. La lucha comenzó, y Abel se despojó de lo último que quedaba de su humanidad. Se transformó, un susurro de poder que chocó contra Isaac. La forma Kruznik al 80%, un monstruo de poder. La lucha era despiadada. Abel luchaba como un demonio, pero algo lo detenía. La misma humanidad que tanto había intentado abandonar, ahora lo retenía, como una cuerda atada a su cuello. Isaac cayó, pero no del todo. La sombra del odio lo arrastraba hacia la fuga, y Abel lo dejó ir. Una promesa, un voto que nunca podría romper. No volvería a matar. Mientras tanto, el arzobispo Deste, en su venganza contra Roma, había escondido el dispositivo de ruido silencioso dentro de un obelisco, con astucia y desesperación. En su mente, Roma no sobreviviría. La campana, que todos pensaban sería el detonante, no era más que una distracción.
El obelisco era la verdadera amenaza. Los agentes de la unidad AX comprendieron la magnitud del desastre solo cuando el reloj marcó el momento en que la máquina del caos debía activarse. Abel puede derrotar a Isaac con su forma Kruznik al 80%. Al mismo tiempo, el arzobispo de este es capturado e impedido de destruir Roma. Sin embargo, debido a su voto de no volver a matar, Abel elige no acabar con Isaac, quien luego escapa. El destino de Roma, como el de todos los involucrados, ya estaba escrito en tinta de sangre. Abel había derrotado a Isaac, pero la batalla aún no había terminado. No había manera de evitar la caída. El arzobispo había sido capturado, pero ¿a qué costo? La lucha por Roma no era solo una cuestión de poder. La verdadera elección era mucho más oscura. Y mientras el arzobispo de este caía en manos de la justicia, algo mucho más oscuro seguía acechando en las sombras, esperando el momento para rebelarse. Abel no podía olvidarlo. Las calles de Venecia no estaban forjadas para la guerra, y sin embargo la sangre había embebido sus adoquines más veces de las que la historia osaba recordar. Esta noche no sería distinto. En Venecia, el padre Abel Nightroad se une a un agente Matusalén del nuevo imperio humano, la duquesa Astaroth Azran, en una misión para capturar al carnicero Enderle Kutza. Astaroth carga con un rencor que atraviesa el tiempo. Él arrebató la vida de su antigua compañera. Su desprecio hacia la interferencia terrícola en los asuntos del imperio la hace rechazar la idea de trabajar junto a Abel. El padre Abel Nightroad no desconocía la cacería, pero su nueva aliada lo escrutaba con la mirada de quien ve un estorbo. La duquesa Astaroth Azran, guerrera de sangre longeva, caminaba con el pulso de una cazadora impaciente. No necesitaba un extranjero en su camino, mucho menos en esta cacería. Enderle Kutza, un carnicero sin distinción en sus crímenes, un espectro de muerte cuya mano cegó incontables vidas. Para Astaroth esto no era deber ni honor, era un ajuste de cuentas. Su aliada, su hermana de batalla, había caído bajo sus garras, y la retribución solo tenía un desenlace posible, su cuello. No hubo palabras, solo acero y pólvora. Astaroth arremetió con la furia de quien no busca justicia sino el peso de represalia, y él reía. Como si todo fuese un tablero en el que solo él dictaba las reglas. Los disparos arrancaban fragmentos de piedra, el fuego devoraba las barandillas de madera, pero los gritos atrapados entre los callejones no provenían de ellos. Civiles consumidos por la tempestad, sangre, cuerpos que se desmoronaban en las aguas. No había una victoria esculpida en aquel enfrentamiento, solo matanza. Enderle desapareció en ese instante entre penumbras. Astaroth, cubierta de heridas y de una furia abrasadora, perdió el equilibrio, hasta que sintió un brazo sosteniéndola. Abel no debería haberle importado, pero la firmeza de esa mano era más intensa que su orgullo. La sentencia fue inmediata. Su furia había costado vidas. Sus superiores dictaron su expulsión. No importaba que Enderle continuara libre, no importaba que la cacería no hubiera terminado. Pero entonces, un murmullo en los pasillos del poder. El Papa. El verdadero objetivo de Enderle nunca había sido la ciudad, ni ella, ni Abel. Era él. Y su presencia en Venecia lo había convertido en la presa ideal. No hubo margen para la indecisión, no había espacio para el orgullo. Cuando el asesino finalmente desató su ataque, no halló a dos adversarios divididos, sino una sola voluntad, templada en la arista del combate, la Matusalén y el sacerdote, carne y acero, ímpetu y convicción. Atravesar su defensa fue una lucha contra lo impensable, su velocidad, su astucia, casi inalcanzables. Pero esta vez no escaparía. Esta vez Astaroth no fallaría. El cuerpo de Enderle cayó, inerte, en la profundidad del canal. El agua lo consumió sin ceremonias. Venecia seguía en pie. El Papa seguía con vida. Pero lo más inesperado, Astaroth ya no veía en Abel un obstáculo. Ahora lo reconocía como un aliado. Surgen rumores de un grupo de vampiros que conspiran para asesinar a la cardenal Caterina Sforza, quien se encuentra de gira en Cartago. Un incendio se desata en el interior del complejo donde se hospeda, seguido de la llegada inesperada de Ion Fortuna, quien se presenta como emisario portador de un decreto imperial. Las llamas reptaban por los muros del complejo donde la cardenal Caterina Sforza se refugiaba en Cartago. No había gritos, no todavía. Solo el quebranto de la madera consumida,
Afuera, entre los pasajes oscuros de la ciudad, un nombre se pronunciaba con temor. Vampiros. No un mito, no un cuento para infantes. Una persecución real. La cardenal estaba en peligro. Muerte. Esa era la palabra que se adhería a los rumores como una sentencia inminente. Y en medio de la incertidumbre, una llegada inesperada. Ion Fortuna irrumpió con un mensaje imperial, pero la noche no concedía tregua a los heraldos. No traía riquezas ni honores en sus manos, solo la sombra de la sospecha. Y entonces, el impacto. Confundido con un enemigo, Ion fue herido por el padre Hércules Tresix, antes de verse obligado a huir sin entregar su mensaje. El padre Hércules Tresix no titubeó. No había espacio para dudas en una noche de caza. Ion se encogió por el golpe, el dolor marcó su carne y la única salida fue el escape. Su mensaje, su propósito, todo quedó enterrado bajo la incertidumbre. Allí no era bienvenido. La cardenal Sforza no dejó el asunto en el aire, exigía respuestas, y para obtenerlas necesitaba a alguien capaz de moverse entre la luz y la penumbra. El padre Abel Nightroud asumió la tarea. Localizar a Ion, comprender la magnitud de la amenaza. Pero no era el único tras los pasos del vampiro fugitivo. Desde el departamento de Inquisición, el hermano Petro Orsini y la hermana Paula Sawowski ya tenían la mirada fija en Cartago. No venían a negociar. Mientras Abel se acercaba a Ion y su aliado Radu Barbón, algo inesperado lo frenó. Esther Blanchet. Una presencia que no debía estar allí, enfrentándose sola a los Matusalenes. No debía entrometerse, pero lo hizo. Abel la reprendió con dureza, pero la noche no concedía tregua. Ya era tarde. El departamento de Inquisición irrumpió con fuerza. No querían sobrevivientes. La cacería comenzó. Ion, Radu, Esther, todos atrapados en un fuego cruzado sin distinción de lealtades ni bandos. Y Abel tomó una decisión. Se lanzó contra el enemigo, pero no para matar, para detenerlos. Abel intentó negociar con Ion y Radu, pero el ataque de la Inquisición ya estaba en marcha. Decidió interponerse entre los agresores y su presa, con la esperanza de darles una oportunidad de huir. Enfrentó al hermano Petro, pero no levantó su espada con intención real de combatir. Y cayó. Las llamas seguían devorando la distancia. Las figuras se alargaban, mezclándose con los rumores que serpenteaban por la ciudad. Y mientras la noche avanzaba con su juicio implacable, una verdad se hacía cada vez más evidente. En Cartago, la seguridad era un espejismo roto. Los Ibelis Dosos. Traición ardiente es el 13º episodio del anime. La hermana Esther Blanchet, Ion Fortuna y Radu Barbón continúan su intento de escapar de la fuerza atacante. No fue un enfrentamiento, no fue una traición, fue un incendio que consumió el lazo entre dos destinos. Ion Fortuna jamás imaginó que el filo de la traición llevaría el rostro de su más cercano aliado. Radu Barbón, el hombre con quien compartió noches de confianza y juramentos de lealtad, no estaba allí para protegerlo, estaba allí para silenciarlo. Desde el instante en que la explosión sacudió la visita de Ion a la cardenal Caterina Sforza, todo se convirtió en una trampa. Un laberinto de tinieblas donde avanzar hacia la verdad significaba avanzar hacia la muerte. Esther Blanchet, el padre Abel Nightroud, corrían junto a él, pero solo uno de sus perseguidores conocía los pasadizos de su espíritu. Radu. Las palabras cayeron como hojas afiladas en la garganta de Ion. Siempre estuve en contra de la visión de la emperatriz Vradica. Nunca debimos entrelazarnos con los humanos. No había ira en su voz, solo una convicción gélida y meticulosa. El cañón de su arma se alzó. Primero el disparo contra Abel, luego su mirada se posó en Ion. El tiempo se plegó en un instante suspendido. Ion no pudo moverse, no pudo respirar. El hombre que había conocido desde la infancia realmente había sido un adversario desde el principio. Pero antes de que el destino dictara su sentencia, un disparo quebró la quietud de la noche. Radu se estremeció. Un segundo disparo. Su cuerpo se desplomó, su expresión de asombro quedó atrapada en la eternidad. La hermana Paula Sawowski bajó su arma. No hubo juicio, no hubo redención, solo el mutismo implacable de la muerte. El bote partió. Ion, Esther y Abel con el hermano Petro saltando tras ellos. La lucha no había concluido, pero por un momento estuvieron lejos del filo de la tragedia. Ion sintió la herida en su pecho, pero el vacío que había dejado Radu dolía aún más. La ausencia pesaba como una herida abierta, el sonido de sus palabras aún resonaba en su interior. Las imágenes en su mente eran grietas que no dejaban de expandirse. Pero Esther estaba allí,
con su toque, con su voz, con la certeza de que aún quedaba algo por lo que seguir adelante. Jon respiró hondo, aceptó la traición, aceptó la pérdida. Pero lejos de allí, en algún rincón donde las sombras dictaban el destino, Radu abrió los ojos. No era un espectro, no era un recuerdo. Seguía vivo y no estaba solo. Las aeronaves inquisitoriales desgarran el cielo con su furia mecánica, vomitando destrucción sobre la ciudad. No hay advertencias, no hay explicaciones, solo el estruendo de un castigo implacable. Jon Fortuna lo entiende. El tiempo se ha agotado. Si quiere sobrevivir, si quiere respuestas, debe llegar hasta la cardenal Caterina Sforza. Una tregua, aunque fugaz con el hermano Petro, es la única carta que le queda. Pero en la penumbra, quien realmente mueve los hilos, ya sonríe. Dietrich von Lohengrin contempla la devastación con desdén. Radu Barbón ha fracasado. Jon sigue con vida. Y el plan de los Rosenkreuz Orden para quebrar la frágil tregua entre el Vaticano y el Imperio aún no ha terminado de cuajar. No hay descanso. Jon, el padre Abel Nightroad, la hermana Esther Blanchet y Petros Orsini avanzan con urgencia hacia la embajada donde aguarda la cardenal Sforza. Pero la guerra no concede caminos despejados. Radu emerge entre los escombros, a bordo de un tanque Goliath, su mirada encendida con el brillo de la traición consumada. No quiere solo eliminar a Jon, quiere que su muerte sea una sentencia firmada por humanos. Un golpe quirúrgico en el corazón de la diplomacia. El rugido del disparo retumba en el aire, la explosión consume el camino, esparciendo fragmentos incandescentes. Petro cae, su cuerpo desgarrado por la metralla. Jon, herido, apenas puede respirar. El tiempo se congela y Abel Nightroad despierta. Esther lo ve. El ser que emerge frente a ella no es el hombre al que conoce, es algo más, algo que no debería existir. Con un grito, se interpone entre él y Jon, su instinto cegado por el pánico. Cree que Abel ha perdido el control, que va a ceder a la sed que late en sus venas. Pero Abel titubea, su propio horror lo consume. Esther ha visto lo que nunca debió ver, la marca de su condena. Se lleva las manos a la cabeza, su respiración se rompe en un sollozo desgarrado. Y el grito nace de lo más profundo de su ser. Dios, perdóname, perdóname. Las fuerzas lo abandonan, cae de rodillas, su llanto ahogándose en la noche. A la distancia, Petro observa, silencioso, inmóvil. El juicio aún no ha terminado. El aire en Bizancio arrastraba el aroma de la cera fundida y el óxido impregnado en las calles. No era la bienvenida que Jon esperaba. El padre Abel y la hermana Esther lo escoltaban en silencio, cruzando la capital del nuevo imperio humano. No eran solo aliados, eran testigos de algo que Jon aún no comprendía del todo. Su destino, la mansión Fortuna, su refugio, su linaje. Pero cuando las puertas se abrieron, había muerte. No fue una incursión, no fue una batalla, fue una ejecución. Los cuerpos se esparcían en la penumbra despojados de vida con una precisión escalofriante. La duquesa Mirka Fortuna, su abuela, yacía entre ellos, su cuello pálido y quebrado, sus ojos abiertos vacíos. Jon no gritó, no lloró. El hedor de la sangre aún era fresco. Entonces el sonido. Algo en la oscuridad, un siseo cortante, un movimiento demasiado veloz para ser humano. Los Autohäggers emergieron. No eran simples soldados, eran cazadores, engendros sin alma, forjados para acechar y aniquilar sin tregua. Sus cuerpos inertes no titubeaban, sus ojos ardían con un hambre que no pertenecía a este mundo. El combate fue feroz, garras contra espadas, maldiciones ahogadas en el estruendo del conflicto. Cuando el último de ellos cayó, un retumbar de pasos invadió la entrada. Una nueva amenaza. Lord Baibars y sus hombres, soldados de la emperatriz, rostros endurecidos por la guerra, miradas afiladas por la sospecha. Jon Fortuna. La voz de Baibars pesaba como un juicio. ¿Qué has hecho? La acusación le atenazó la garganta como un filo invisible. Jon no tenía respuestas, solo sabía que debía huir. La persecución estalló antes de que pudieran siquiera idear una defensa. Calles retorcidas, sombras alargadas, pasos que jamás se sentían lo suficientemente lejos. Pero hubo un refugio. La mansión de la duquesa Asta, por ahora, estaban a salvo. Llegaron solo para encontrar la misma condena esperándolos. Cuerpos inertes, la duquesa Fortuna silenciada, Autohäggers aguardando en las penumbras, herramientas del Rosenkreuz Orden. Los vencieron. Pero la batalla no era la guerra. Afuera, soldados de la emperatriz los cercaban. Liderados por Lord Baibars exigían respuestas y ya habían dictado sentencia.
Escaparon, se ocultaron, pero Bizancio ya no era su hogar, era una trampa, y el verdugo aún no había mostrado su rostro. El padre Abel y la duquesa Asta avanzan por los fríos corredores del Palacio Imperial, sus pisadas resonando con el peso de lo inevitable. Hoy, en la gran conferencia, tienen una única oportunidad de hablar ante la emperatriz Brádica, de limpiar su nombre antes de que la historia los devore. Pero no están solos. Un hombre los espera. Sir Suleiman los recibe con una revelación inquietante. El asesinato de la duquesa Fortuna ha dejado de ser un crimen. Es un arma, una amenaza que se extiende entre las naciones. La corte susurra. Las acusaciones apuntan a funcionarios del Vaticano. Si esas sospechas se confirman, la guerra no será una posibilidad, sino una sentencia. Mientras en el palacio las palabras pueden torcer el destino de un imperio, en las entrañas de la ciudad, Ion y la hermana Esther buscan respuestas. Una única pista los guía. Mimal, la sirvienta de la duquesa Fortuna. Ella podría conocer la verdad. Pero la ciudad los confunde, los enreda en su entramado de piedra y penumbra. Se pierden. Entonces, alguien aparece. Una joven Seth, una ayuda inesperada o algo más. El camino los lleva hasta la testigo. Mimal yace en el suelo, la vida deslizándose de su cuerpo. Su aliento entrecortado se funde con el hedor de la sangre. Pero no está sola. Algo acecha sobre ella. Un autoheger. El engendro que se creía aniquilado resurge, hiriendo a Esther antes de ser abatido por su propia mano. Seth reaparece y comienza a sanar sus heridas. Una máquina de muerte desprovista de piedad. Ion se mueve antes de que la criatura pueda atacar. Es rápido, preciso. El acero cae. Silencio. Mimal apenas puede hablar, pero lo hace. Un nombre. Radu, el verdadero asesino de la duquesa Fortuna. La revelación muere con ella, y el horror resurge en el mismo aliento. El autojäger, que parecía destruido, se levanta. No hay tiempo para reaccionar. Ataca. Esther cae primero. Su sangre ennegrece la piedra. Ion la ve desplomarse un instante congelado en el filo del desastre. Pero Esther aún respira. Su cuerpo responde con la furia de quien se niega a sucumbir. Su golpe final reduce a escombros la máquina asesina, esta vez para siempre. Ion la atrapa antes de que su cuerpo toque el suelo de nuevo. La herida es profunda, demasiada sangre. Y entonces ella aparece. Seth no corre, no pregunta. Solo extiende su mano, y el prodigio comienza. Pero mientras la piel de Esther se reconstruye, otra pregunta queda suspendida en la noche. ¿Quién es esta joven realmente? Mientras la hermana Esther se recupera de sus heridas, Ion se enfrenta a un Radu aún con vida, quien revela su intención de asesinar a la emperatriz Brádica. Luego, con una sonrisa mordaz, insinúa que la familia de Esther fue aniquilada por un Matusalén y que su aparente amabilidad hacia él podría no ser más que un engaño. Tu amabilidad es solo una mentira. Ion no pestañea. Radu lo observa, el filo de sus palabras más cruel que nunca. Tu querida hermana Esther. ¿Alguna vez te has preguntado qué oculta detrás de esa mirada? Ion aprieta los puños. Pero antes de que pueda responder, Radu se disuelve en la penumbra. No está solo. La duquesa Asta y el padre Abel irrumpen en la escena. Radu desaparece dejando tras de sí más que una amenaza. Siembra dudas. Ion se vuelve hacia Esther, aún debilitada por sus heridas. Abel la sostiene con cautela. ¿Estás segura?, pregunta Asta, su mirada fija en Seth, la enigmática joven que ha aparecido una vez más en el momento preciso. No hay respuesta, solo un presentimiento imposible de ignorar. La noche se arrastra con su peso insoportable. Ion no encuentra reposo. Las palabras de Radu se clavan en su mente. Su familia, masacrada por un Matusalén. ¿Y si Esther jamás fue honesta con él? La enfrenta. Su voz es cortante, su mirada un vendaval contenido. Dímelo, Esther, ¿qué es lo que realmente esperas de mí? Ella no responde de inmediato. Su silencio es un precipicio. Ion no espera. Se marcha. Si Radu urde un plan, él lo desbaratará. Esther, atrapada en la incertidumbre, lo sigue. Su búsqueda la conduce a un lugar inesperado, el mausoleo de la familia Moldova. Y allí, envuelto en penumbras, una silueta conocida. Seth no está sola. Esther rastrea a Ion, pero en su camino se cruza con Seth, quien sigue su propia pista cerca del mausoleo de la familia Moldova. Ambas descubren que Sir Suleiman conspira con Radu y que han acumulado explosivos para detonar durante el funeral de la duquesa Fortuna. Sin embargo, no pasan desapercibidas. Seth decide pelear con Suleiman, permitiendo que Esther alerte a la duquesa Asta.
Su última imagen es la de Seth precipitándose al vacío. El hallazgo supera cualquier suposición. Sir Suleiman no es un aliado, está al servicio de Radu, y su propósito explosivos. El funeral de la duquesa Fortuna será el escenario de una carnicería. No hay margen de error, pero ya no tienen escapatoria. Seth avanza sin titubeos. Busca a la duquesa Asta. Yo me ocupo de esto. El viento gime cuando el enfrentamiento estalla. Suleiman se mueve con precisión mortal, Seth con furia devastadora, pero incluso ella no es indestructible. Un desliz, un golpe, el filo del abismo. Seth se precipita al vacío, y Esther, inmóvil, solo puede ver cómo la penumbra la devora. Ion enfrenta el torbellino de emociones que lo atenazan al pensar en la hermana Esther, pero el funeral de la duquesa Fortuna lo llama. No hay espacio para distracciones. Su mirada se clava en la procesión que avanza, fúnebre, con la sangre de un linaje derramada en la tierra. Busca a Radu. Lo encuentra. No hay juicio en sus ojos, solo un vacío insondable. La ira de Ion arde sin control. No piensa, no duda. Su mano se aferra a la empuñadura de su espada, desenvainándola en un único y brutal movimiento. El filo rasga el aire. No toca carne, no toca nada. Antes de que pueda reaccionar, el impacto lo golpea como un trueno. Su cuerpo se estrella contra el suelo, la sangre le inunda la boca. Radu es demasiado veloz, demasiado fuerte, pero algo titubea en él, algo que no encaja. La Orden Rosencrantz, su voz se fragmenta. Cada sílaba parece una batalla perdida, como si se resistiera, como si algo lo quebrantara desde dentro. Ion intenta incorporarse, pero la figura de Radu se cierne sobre él. Su expresión se retuerce en un gesto convulso. Su puño se alza de nuevo, dispuesto a sellar el destino de Ion. Y entonces se congela, se sacude, tiembla, como un títere cuyos hilos han sido jalados con violencia desmesurada. Y luego se desploma. Ion recobra la conciencia con Esther a su lado. No sabe cuánto tiempo ha pasado, pero algo en el entorno es distinto. No es solo la derrota. Es la certeza de que han sido convertidos en piezas de un juego más vasto. Y ahora esas piezas están destinadas a una celda a la mirada de la emperatriz Brádica. Las puertas de la celda se cierran tras ellos con un estruendo seco y absoluto. No hay escapatoria. Ion exhala. Su furia arde en sus entrañas, pero ahora es una llama sin propósito. Esther murmura algo, quizá una pregunta, tal vez un intento de consuelo. No responde. Su mente sigue atrapada en la imagen de Radu, su cuerpo desplomándose, roto, vacío. Porque eso es exactamente lo que era. Ion alza la mirada. Radu está de pie frente a la celda, pero Radu está muerto. Ion lo sabe. Lo vio desplomarse. El horror lo embiste como un golpe certero, porque lo que tienen ante ellos no es Radu, no del todo. Su cuerpo se mueve, su voz articula palabras, pero hay algo detrás de él. Algo que se arrastra en su carne, que lo retuerce, que lo obliga a hacer lo impensable. Dietrich sonríe. Su voz no tiene prisa. Explica lo inevitable con la indiferencia de un dios que juega con su creación. Radu ha sido suyo desde hace tiempo, su voluntad, su existencia, todo reducido a un simple capricho. Y ahora Ion también lo será. Un disparo rompe la quietud de la celda. La bala le atraviesa la carne. No es el dolor lo que lo consume, es la necesidad. Un vacío que crece, una ansia que ruge en su interior. Algo despierta en él, algo oscuro y antiguo que no puede contener. Dietrich lanza una espada a Esther. Solo uno de los dos saldrá de aquí. Ion la mira. Su cuerpo se sacude. Su respiración se vuelve errática. Sabe lo que va a pasar. Sabe lo que debe pedirle. Acaba conmigo, ella niega con la cabeza. Su última resistencia se desmorona. El hambre lo devora. La hermana Esther ofrece su sangre a Ion, pero él se detiene antes de permitir que fluya hacia él. En un acto desesperado, clava la espada en su propia carne, buscando recuperar el dominio sobre sí mismo. Luego, en un último intento por salvar a Esther, intenta acabar con su propia vida. Pero antes de que pueda asestar el golpe final, el padre Abel irrumpe, arrojando un proyectil que desarma a Ion, liberándolos a ambos y revelando que posee un antídoto para él. Esther, inmóvil, observa a Ion, su corazón apretado en su pecho. Él podría tomar su sangre, podría sucumbir al deseo. Pero en el último segundo, el acero se desvía, girando en una dirección inesperada. Un destello carmesí. El filo atraviesa su propio cuerpo. Ion jadea, su piel palidece por el dolor, sus ojos nublados por la lucha interna. No permitirá que el hambre lo domine. No se convertirá en aquello que teme.
Y si la única forma de evitarlo es morir, entonces que así sea. Levanta la espada, el golpe final destinado a sí mismo. Pero una detonación rompe la quietud de la escena. Un proyectil silba en el aire y la espada es arrancada de sus manos. El padre Abel ha llegado, su figura recortada contra la penumbra, su mirada implacable. En su mano la respuesta, un frasco, el antídoto, la salvación. Ion no está destinado a morir hoy. Esther, Ion y la duquesa Asta avanzan entre las sombras, enfrentándose al traidor, Sir Suleiman. Su traición, su manipulación. No hay justificación que lo absuelva. Pero antes de que la confrontación se despliegue por completo, una nueva presencia se materializa. La emperatriz Brádica, y no está sola. La duquesa Fortuna, a quien creían muerta, se encuentra a su lado. Pero la verdad es aún más insondable. Ella nunca murió. Fortuna no es más que un reflejo de algo mucho más grande. Cuando las sombras se disipan, la verdad emerge. La emperatriz Brádica es Seth. El aire se tensa. La revelación no deja espacio para reacciones antes de que el caos estalle. Suleiman alza su arma, los cañones alineados con su emperatriz. Dispara, pero el disparo es una mentira. Los proyectiles erran su blanco. No puede hacerlo. No puede acabar con ella. Asta no titubea. La estocada final se hunde en la carne de Suleiman. El traidor, el conspirador, el hombre que tejió redes en las sombras, yace en los brazos de Seth. Su último aliento arrastra una verdad enterrada. Por mucho que lo intente, ningún niño puede evitar amar a su madre. Un susurro. Una confesión tardía. Los ojos de Seth no reflejan ira, sino un luto silencioso. Lejos de allí, otro enfrentamiento se gesta. Abel Nightroad se enfrenta a una sombra sin alma. El títere de Radu. El exorcismo de la carne comienza. Abel intenta desatar su poder, Kruznik 80%, pero algo va mal. Su cuerpo no responde, su energía se desploma. No ha bebido sangre vampírica en demasiado tiempo. La transformación se vuelve contra él, se ahoga en su propio poder. Entonces, Seth interviene. Su propia forma de Kruznik irrumpe en la batalla con una fuerza inhumana. No hay espacio para resistencia. El títere de Radu es aniquilado. El silencio posterior es solo el preludio del siguiente movimiento. Esther se prepara para partir hacia Roma con Abel, prometiendo volver a ver a Ion en algún momento en el futuro. El alba trae despedidas. Esther debe partir. Su destino la llama hacia Roma. Su camino se separa del de Ion. Pero las promesas quedan flotando en el aire. Nos volveremos a ver. Ion la observa desvanecerse en la distancia, con la certeza de que la historia aún no ha llegado a su fin. Abel, por su parte, enfrenta su propio descubrimiento. Cain Nightroad sigue vivo. Una reina cae, y con ella, lo que alguna vez fue un reino se disuelve en la incertidumbre. ¿Qué permanece cuando el trono queda despojado, cuando el futuro se sume en una neblina de oscuridad y muerte? Los hilos de poder que mantenían a Albion en pie están al borde de quebrarse. En el helado norte de Albion, la noticia retumbó como un látigo. La reina Brigitte Sozo, sin heredero alguno, colapsó sin previo aviso, dejando a una nación entera al borde del abismo. El reino que ella gobernaba, sumido en las garras del hielo y la nieve, se retorcía en su agonía, incapaz de concebir lo que el futuro les depararía. Y en esa vulnerabilidad la tentación de la muerte se levantaba como una figura de ambición ajena. Los ojos del mundo se fijaron en la corona vacía. El Vaticano, incansable en su misión, no podía permitirse que el reino cayera. Así enviaron al Papa Alessandro XVIII, acompañado por la hermana Esther, con la orden de mantener el equilibrio de poder intacto. Albion, sin saberlo, estaba a punto de presenciar un giro en su destino que jamás imaginó. Bajo la capital de Londinium, lo que parecía un trayecto inocente se desvió hacia un sendero mucho más oscuro. La coronel Mary Spencer y el conde Virgil Walsh guiaron al Papa y a Esther a través de los túneles olvidados, donde la luz nunca se atrevió a entrar. En las profundidades del gueto, las sombras se alargaban, y susurros ancestrales flotaban en el aire denso. Los Matusalenes, seres de épocas perdidas, trabajaban en silencio, tejiendo tecnología que desbordaba cualquier entendimiento humano, todo a costa de una existencia oculta. Algo no encajaba. Algo en las tinieblas se movía con una urgencia imposible de ignorar. La figura de Vanessa Walsh, hermana del conde, se deslizaba entre las sombras, observando, aguardando. Y en un suspiro, su acción fue definitiva. El Papa, el hombre que había llegado con la misión de preservar el equilibrio, fue secuestrado.
Un destello de desesperación cruzó la mente de Esther y con un golpe preciso, el Papa logró escapar, llevándola consigo. Sin embargo, esa chispa de esperanza no alcanzó a detener la tormenta que se desataba en las calles de Albión. En las alturas del Vaticano, la cardenal Sforza percibió el peligro mucho más allá de los juegos políticos. El hermano Petro y la hermana Paula, soldados leales a una causa mucho mayor que cualquier reino, fueron enviados junto a los padres Abel León y William Walter Wordsworth. La misión era clara: encontrar al Papa Alessandro XVIII antes de que la oscuridad vampírica lo reclamara. El cardenal Medici, con su aversión hacia los vampiros, prefería que el Papa pereciera, que se convirtiera en mártir. Pero Sforza, con una mirada impasible, comprendía que el precio de esa indiferencia podría ser mucho más alto. La verdad era evidente: el Papa no solo debía ser resguardado, sino que su vida había dejado de ser un símbolo. Ahora, su existencia representaba la última línea de defensa entre la muerte y el caos. La caza había comenzado. Los ecos de los pasos de los padres se desvanecían en los pasillos oscuros, mientras un viento gélido recorría las paredes de Albión. Las luces parpadeaban a lo lejos, dejando caer sombras que se alargaban y retorcían con cada segundo que transcurría. En algún lugar más allá de todo, el Papa Alessandro XVIII seguía huyendo, rodeado por una oscuridad que se alimentaba de su miedo. ¿Quién lo alcanzaría primero? ¿El miedo, que crecía como una marea, o la ambición, siempre al acecho? Nadie podía saberlo, porque a veces el horror no se mide por lo que vemos, sino por lo que aún está por llegar. El coronel Spencer no cesaba de darle vueltas al mismo asunto. Las palabras sobre la rebelión de los Matusalenes retumbaban en su mente como un murmullo lejano, pero las sombras que empañaban su rostro hablaban con claridad. No había tranquilidad en su ser, solo una creciente ansiedad. A su lado, Virgil lo miraba con esa expresión que lo decía todo: el caos era inminente. La guerra entre los que se creen inmortales y los que aún respiramos no era algo que pudiera ignorarse por mucho tiempo. Y mientras discutían, el destino del Papa Alessandro XVIII ya estaba sellado, aunque él no lo supiera. El gueto, un lugar donde las calles susurran secretos. La Inquisición avanza entre las ruinas, sus pasos retumbando en cada rincón, mientras los agentes de Aix buscan, pero no hallan lo que deberían. El Papa Alessandro camina por los vestigios de la ciudad subterránea, su corazón retumbando en su pecho como un tambor condenado. De repente, la figura de Angélica se presenta ante él. Algo en su presencia lo desconcierta, algo en su mirada lo frena. Antes de que pueda reaccionar, su mundo se desploma, su visión se oscurece y cae al suelo, arrastrado por la oscuridad. Los vampiros que lo rodean no son lo que aparentan, no son parte de la rebelión, no son la amenaza que él pensaba. Angélica lo cuida, pero algo en ella lo observa con una ansiedad inconfesable, un susurro entre los dientes. Mientras él recobra el aliento, ella le habla de los Matusalenes, de la verdad que ha permanecido oculta demasiado tiempo en las profundidades de la ciudad. Pero la confianza del Papa no se gana fácilmente, y su mente aún se resiste a las sombras. A lo lejos, Esther huye, pero sabe que la evasión no será sencilla. Dietrich la ha atrapado, y con él la revelación de algo mucho más grande que la guerra que parece estallar. Un ángel, sus alas, la aguarda. Y mientras el futuro se teje entre sus manos, Dietrich se aparta, dejándola atrás, sin aclarar si se marcha o si está jugando un juego mucho más peligroso. En el refugio de Angélica, Alessandro empieza a percibir la tenue luz de la verdad. A medida que le revela su lugar secreto, algo se enciende en su interior, una chispa de esperanza. Pero esa esperanza no perdura. Vanessa irrumpe en la escena y la captura se vuelve inevitable. El Papa ahora es prisionero, atrapado entre los hilos de una rebelión y una traición que no comprende completamente. No sabe si volverá a ver la luz del día, si alguna vez regresará al mundo de los vivos. En algún lugar, alguien recibe la noticia de su captura, el Padre León, cuyo destino también está entrelazado con las tinieblas de esta ciudad. Pero la ayuda llega desde un lugar insospechado. Peter y Wendy le revelan la localización de la base rebelde. La huida comienza, pero las sombras siempre parecen un paso adelante. Los Autojaggers, espectros mecánicos, se cruzan en su camino, cada uno más frío que el anterior. El ataque es imparable, y el Padre León, sintiendo que su propia vida también se encuentra al borde del abismo,
regresa a rescatar a los suyos. Pero el daño ya está hecho. Algo en él ha cambiado, algo lo ha marcado, y ya no puede confiar en las sombras que lo rodean. Mientras tanto, Esther huye, perseguida por algo mucho más oscuro que el destino que la guarda. Abel, que observa desde la distancia, decide intervenir. La salva, la envía de vuelta a la superficie, pero algo en ella se ha quebrado. La superficie ya no es segura. No existe un refugio seguro, ni siquiera en los cielos. Vanessa percibió algo tenue, algo que se filtraba entre sus pensamientos, la inquietante certeza de que todo se desmoronaba, lentamente. El Papa Alessandro se acercó a ella con un rostro marcado por el peso de una revelación. No comprendía, no veía lo que los Matusalenes enfrentaban, dijo, con una tristeza que atravesaba más que cualquier palabra. Quería aprender, sí, pero las horas parecían agotarse. Antes de que pudiera decir más, un sonido metálico y pesado desgarró el instante. El hermano Petro y la hermana Paula. Su presencia no era otra cosa que una sentencia. «Vanessa», susurró el Papa, casi un ruego. Pero las órdenes del hermano Petro no dejaban espacio a dudas. La muerte inminente esperaba a aquellos que osaban desafiar el orden establecido. Sin embargo, algo cambió. Una fisura en la firmeza del hermano Petro, una vacilación. «Déjala vivir», suplicó el Papa, su voz temblando con una fuerza inesperada. Y Petro, contra su propia naturaleza, accedió. La vida de Vanessa fue salvada, pero por un precio aún desconocido para ella. Virgil la esperaba, con los ojos llenos de furia contenida. «Es inútil. Estás arriesgando todo», dijo, su tono más sombrío de lo que las palabras podían expresar. «El futuro de los Matusalenes no está en nuestras manos. Pero tal vez, solo tal vez, esta nueva generación que va a nacer, que va a luchar, ellos tendrán una oportunidad». Afuera, los Autojägers atacaban con furia ciega. La ciudad subterránea, ese santuario que durante tanto tiempo había sido tanto hogar como prisión, estaba siendo arrasada. Vanessa los veía acercarse, sombras en la penumbra, motores retumbando bajo la tierra. Y lo peor estaba por llegar. Los Autojägers se dirigían hacia el Papa. La hermana Paula se quedó atrás, luchando con la determinación de quien sabe que no habrá mañana, deteniendo uno tras otro los embates de los invasores. Pero era un esfuerzo en vano. Más llegaban. Y luego las sombras se cerraron. Y el hermano Petro y el Papa, atrapados entre un ejército de máquinas y la inquebrantable resolución de Vanessa, solo pudieron observar en espera de lo inevitable. Y entonces todo se deshizo. Un estruendo. La explosión de una puerta rota. Y un rayo de luz, fría y peligrosa, atravesó la escena. La intervención de Vanessa, la única capaz de salvarlos. Pero mientras lo hacía, algo más ocurría en las entrañas de la ciudad. El suelo tembló y la figura en sombras emergió, más grande que cualquier terror conocido. Caín. Su aparición en el palacio de la hermana Esther fue rápida, como una serpiente que se desliza en la oscuridad. Y justo cuando la amenaza de Dietrich parecía haberse desvanecido, él apareció. Un ser que no podía ser detenido. Dietrich había sido derrotado, su vida arrancada en un giro fatal del destino. Abel, con su forma de Kruznik, ya no tenía control. La batalla había cambiado y ya no le pertenecía. Y entonces, en un giro inesperado, Caín no solo mató a Dietrich, también lo hizo con Abel. Un golpe certero, mortal. La desesperación inundó el aire como un líquido espeso. Abel había caído. El último vestigio de esperanza había sido arrancado. Y cuando Caín giró hacia la hermana Esther, las luces de la ciudad parpadearon. Abel y Dietrich, los guerreros que habían intentado redimir todo aquello, ya no estaban. La ciudad, esa última frontera de humanidad, se desplomaba bajo las tinieblas de Caín. Y en lo más profundo de la tierra, las máquinas continuaban su marcha. Un ciclo interminable. Porque en este mundo, la lucha nunca termina. La hermana Esther llora y se culpa por la muerte del padre Abel. Hay algo más en su llanto, algo que ya no puede ser contenido. El padre Abel yace en un eterno silencio, y con él una parte de la historia se desvanece en la niebla. La cardenal Sforza, observando la oscuridad de su mundo, toma algo de ese ataúd, un vial, verde, misterioso. Un líquido que el padre Tres recibe con la solemnidad de quien ya no tiene opción, un destino sellado. Y sin pronunciar palabra, parte en una aeronave hacia Londinium, donde la ciudad misma será devorada por el caos.
Virgil, silencioso, cierra los accesos al gueto, pero la amenaza que se cierne no es solo en el aire. No es solo la nave que trae consigo la muerte, es algo mucho más profundo. Y mientras la ciudad se convierte en una prisión de humo y sangre, Virgil busca una estrella. Pero esta estrella no brilla. Isaac llega a Londinium, su aeronave desciende como una sombra hambrienta. La ciudad, vulnerable, cae bajo su control, pero no es un simple ataque. Es un aniquilamiento meticuloso. Isaac está arrancando la vida de la Tierra misma, uno a uno, como si estuviera componiendo una sinfonía de destrucción. La humanidad, en su forma más frágil, cae ante él, sin defensa. Pero aún hay esperanza, o al menos eso es lo que dicen. La noticia llega como un susurro. Caín, su propia carne, está buscando fusionarse con el cuerpo muerto de Abel. ¿Qué significa esto? El último sacrificio, o la promesa de un poder que ya no puede ser detenido. Virgil, mientras el humo embriaga la ciudad, entra a la iglesia donde el cuerpo de Abel yace inmóvil, y con voz grave y firme le habla a Esther. La verdad se revela como una hoja afilada. Ella es la heredera del trono de Albión, la hija secreta de la reina Brigitte Turzos, nacida de un hijo que ya no puede defenderla. Esther, todavía aferrada a su vida anterior, no sabe cómo reaccionar. ¿Qué significa ser reina? Una existencia marcada por la política, el odio y la soledad. Ella, que soñaba con el silencio de un convento, ahora es la última esperanza, la estrella de la esperanza que los pueblos esperan. El pueblo, ansioso, murmura bajo sus pies. La multitud frente al palacio. Ella, una niña asustada, se encuentra ahora frente al peso de un reino de sangre y secretos. Y aunque el pánico se asoma en su mirada, algo cambia. Esther no es débil. La esperanza, esa chispa en sus venas, comienza a arder. La coronación, un destino que no puede eludir, está en sus manos. Pero puede ella siquiera sostenerla. Mientras la batalla se extiende sobre Londinium, los padres León, William y Hugh, aún luchando contra la aeronave de Isaac, se dan cuenta de lo imposible. Todo se detiene frente a ellos. La máquina de alguna manera sigue de pie, resistiendo las explosiones. Y en medio de ese caos, la hermana Kate Scott, con la furia de una tormenta, lleva la batalla a otro nivel, haciendo que el fuego arrase con todo lo que queda. Pero Esther sigue ahí, en pie, en el borde de una coronación que significa su renuncia a todo lo que alguna vez amó. La ironía se cuela en su ser. La última heredera, la que jamás deseó serlo, la que ahora debe cargar sobre sus hombros un peso que nadie podría soportar. La corona de espinas que debe usar, aún no la ve. Su nombre será más que una leyenda. Será la prueba de que el horror nunca deja de buscarte. Las aeronaves inquisitoriales desgarran el cielo con su furia mecánica, vomitando destrucción sobre la ciudad. No hay advertencias, no hay explicaciones, solo el estruendo de un castigo implacable. Ion Fortuna lo entiende. El tiempo se ha agotado. Si quiere sobrevivir, si quiere respuestas, debe llegar hasta la cardenal Caterina Sforza. Una tregua, aunque fugaz con el hermano Petro, es la única carta que le queda. Pero en la penumbra, quien realmente mueve los hilos, ya sonríe. Dietrich von Lohengrin contempla la devastación con desdén. Radu Bar-Von ha fracasado. Ion sigue con vida. Y el plan de los Rosenkreuz-Orden para quebrar la frágil tregua entre el Vaticano y el Imperio aún no ha terminado de cuajar. No hay descanso. Ion, el padre Abel Nightroad, la hermana Esther Blanchet y Petros Orsini avanzan con urgencia hacia la embajada donde aguarda la cardenal Sforza. Pero la guerra no concede caminos despejados. Radu emerge entre los escombros, a bordo de un tanque Goliath, su mirada encendida con el brillo de la traición consumada. No quiere solo eliminar a Ion, quiere que su muerte sea una sentencia firmada por humanos. Un golpe quirúrgico en el corazón de la diplomacia. El rugido del disparo retumba en el aire. La explosión consume el camino, esparciendo fragmentos incandescentes. Petro cae, su cuerpo desgarrado por la metralla. Ion, herido, apenas puede respirar. El tiempo se congela, y Abel Nightroad despierta. Esther lo ve. El ser que emerge frente a ella no es el hombre al que conoce. Es algo más, algo que no debería existir. Con un grito, se interpone entre él e Ion, su instinto cegado por el pánico. Cree que Abel ha perdido el control, que va a ceder a la sed que late en sus venas. Pero Abel titubea. Su propio horror lo consume. Esther ha visto lo que nunca debió ver, la marca de su condena. Se lleva las manos a la cabeza. Su respiración se rompe en un sollozo desgarrado.
y el grito nace de lo más profundo de su ser. Dios, perdóname, perdóname. Las fuerzas lo abandonan, cae de rodillas, su llanto ahogándose en la noche. A la distancia, Petro observa, silencioso, inmóvil. El juicio aún no ha terminado. La serie está bellamente animada, pero lo que realmente destaca es la historia, profundamente política, que explora la xenofobia y el fanatismo. Además, la caracterización se fortalece conforme avanza la trama. De vez en cuando padece de una introspección excesiva que ralentiza el ritmo, pero en general, esa ralentización se corrige. Siendo un anime, aparecen el demonio y criaturas tentaculares, además de un coche volador elegante hacia el final. Sin embargo, nada parece desmesurado, ya que la narrativa ha absorbido al espectador, arrastrándolo hacia el mundo de la serie. La trama de Trinity Blood tenía un potencial tan grande que me duele que no llegara a cumplirlo. La premisa inicial era interesante. Sujetos de prueba, vampiros que devoran humanos, vampiros que devoran a otros vampiros, el Vaticano, hermanos enfrentándose, Trigun, tal vez, etc. Claro, no es necesario que todo sea completamente original, pero creí que la trama era lo suficientemente sólida. No obstante, fue mal ejecutada. En primer lugar, creo que hubo un problema con la duración. Cuando se trata de un anime con una trama tan compleja, es cuando realmente comienzas a planificar un proyecto que se extienda a más de 50 episodios, y podría ser excelente si se planifica adecuadamente. Pero toda la información de Trinity Blood se sintió forzada a ser incluida en solo 24 episodios. Como dato adicional, aunque los nombres bíblicos eran interesantes, carecían de coherencia y no seguían ningún relato bíblico, más allá de que Seth, Caín y Abel fueran los primeros hijos de Adán y Eva registrados. Pero Lilith ni siquiera aparece en el Génesis. Algo que me molestó de la animación fue que las mujeres parecían pequeñas y las figuras masculinas enormes, voluminosas, de hombros anchos. La desproporción era evidente. Los hombres tenían rostros diminutos sobre cuerpos masivos. Fuera del diseño masculino, sin embargo, no tengo objeciones a la obra de arte de Trinity Blood, e incluso consideré que los diseños para las formas verdaderas de Caín y Abel eran intrigantes. Demasiados personajes, demasiadas tramas, demasiadas piezas en un rompecabezas que jamás encajan. Pero algo en Trinity Blood te llama, te atrapa, aunque no puedas darle un nombre. Un destello de lo que pudo haber sido. Una chispa que nunca logró encenderse. Al final te preguntas, ¿realmente valió la pena? ¿O es una historia que sigue persiguiéndote esperando a ser terminada? La trama, al igual que sus personajes, permanece suspendida, atrapada en lo que nunca llegó a ser. Y tal vez, solo tal vez, esa es la verdadera y aterradora verdad que nunca sabrás cómo habría concluido.